Continuando con la serie de videos acerca de funciones matemáticas, hoy vamos a ver lo que son las funciones logarítmicas. Una función logarítmica no es otra cosa más que una función en la cual estamos utilizando un logaritmo. Digamos que tenemos la siguiente expresión. Tenemos f de x es igual al logaritmo de x. En este caso tenemos lo que es una función logarítmica, simplemente porque estamos utilizando un logaritmo. Ahora bien, este tipo de funciones matemáticas, cuando las graficamos, adquieren la siguiente forma. Digamos que yo tengo aquí mi eje de las y, coloco otro eje, el eje de las x, y cuando las graficamos tienen la peculiaridad de que al comienzo incrementan de forma pequeña, pero conforme vamos graficando lo que es la función matemática, se dispara su crecimiento y llegan a tener este tipo de gráficas, algo así. Vemos que inicia pequeño y después se dispara su crecimiento. Para comprender un poco más de lo que son los logaritmos, tenemos que ver un poco lo que es su historia. Los logaritmos se inventaron con la idea de facilitarnos la vida, aunque parezca lo contrario. La idea es que hace mucho tiempo los matemáticos de la antigüedad no tenían, no tenían calculadoras, no tenían computadoras, y tenían el inconveniente de que muchos de sus cálculos tenían que realizarlo con números extremadamente grandes. Entonces a ellos se les ocurrió o empezaron a manejar la idea de cómo poder convertir esos números extremadamente grandes en cifras que se puedan manejar y con ellas poder realizar operaciones matemáticas. Finalmente volver a reconvertirlas y poder obtener el resultado que ellos buscaban. Para comprender un poquito más esta idea, digamos que debemos de regresar al concepto de lo que es una potencia. Digamos que yo tengo un número. Lo puedo indicar con cualquier letra, A, B, C, D, F, X, Y, Z. Aquí vamos a utilizar la A. Y lo elevo a una determinada potencia, digamos una potencia X. Cuando yo realice esta operación, voy a obtener como resultado otro número. Si lo pongo como un ejemplo, digamos que yo tengo 10, lo elevo al cubo. Esto me está indicando que es equivalente a multiplicar 10 3 veces, entonces multiplico 10 por 10 por 10. Si realizo la operación me dice que el resultado de elevar 10 al cubo, es decir, un número a una determinada potencia, en este caso 10 al cubo, es igual a 1000. Hasta ahí todo sencillo. En el caso de los logaritmos, lo que estamos buscando es calcular el exponente al cual debo elevar una determinada base para obtener lo que es dicho número. Esto se ve de forma más sencilla con el siguiente ejemplo. Vamos a colocarlo ahora con colores. Me falta... Digamos que otra vez, yo tengo un determinado número, A. Lo elevo a un determinado exponente. Este me puede servir. Lo elevo a un determinado exponente, X. Cuando realizo la operación, voy a obtener como resultado un número, en este caso N. Ahora bien, regresando a nuestro ejemplo, teníamos como número 10. Cuando lo hago a una potencia, en este caso sería 3. Estábamos con 10 al cubo. Y me va a dar como resultado, en este caso 1000. Regresando otra vez a la idea de los logaritmos, lo que quiero es calcular el exponente al cual debo elevar esta determinada base. Entonces yo pongo el logaritmo. Yo quiero calcular ¿qué? El exponente. ¿El exponente de qué? De la base a la cual estoy elevando. En este caso la base es 10, este número que tenemos aquí. ¿Y cuál es el número al cual quiero calcular el logaritmo? El número al cual yo quiero elevar a la base, entonces sería 1000. Bueno, el número que resulta de elevar la base al exponente. De ahí entonces que la idea es que en el logaritmo lo que estamos calculando realmente son exponentes, en este caso de un determinado número. Ahora que ya vimos el concepto que hay detrás de un logaritmo, observamos que hay distintos tipos de logaritmos. Vamos a encontrar logaritmos, por
ejemplo, en los cuales lo que cambia realmente es la base. Podemos tener logaritmos base 2, logaritmo base 3, logaritmo base 4, logaritmo base 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y el más importante sería el logaritmo base 10. El logaritmo con el cual la base 10. Ahora bien, este es el logaritmo que más vamos a utilizar en matemáticas. Por lo general el logaritmo base 10 se omite lo que es la base y simplemente se deja la expresión como loco. Cuando vemos este tipo de expresión, se nos está indicando por default que estamos trabajando con un logaritmo base 10. Otro logaritmo muy importante va a ser el logaritmo natural. Estos son logaritmos que tienen como base el número de Euler. Y estos siempre se van a escribir como ln. Cuando vemos esta expresión ln, me está indicando que estoy calculando un logaritmo natural. De ahí entonces, bueno, los dos logaritmos más importantes que vamos a manejar en matemáticas van a ser el logaritmo base 10, que siempre no nos van a indicar que es base 10, simplemente nos van a indicar log. Y el otro logaritmo que va a ser muy importante es el logaritmo natural, el cual siempre se nos va a indicar como ln. Ahora bien, ahora que ya sabemos el concepto básico que hay detrás de un logaritmo, es interesante aprendernos lo que son las propiedades básicas del logaritmo. La primera es que no existen logaritmos de números negativos. Vamos, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Un logaritmo, por ejemplo, de una determinada base, jamás va a tener lo que es un valor negativo. En este caso, jamás vamos a tener un logaritmo de menos n, por decirlo de una forma. Este tipo de expresión no existe. Entonces, si ya vemos algún tipo de función matemática que nos implica un logaritmo negativo, debemos de buscar otra forma de solucionarlo. Otra propiedad interesante es que cuando tenemos un logaritmo de una determinada base y el cual estamos calculando el número al cual le queremos calcular el logaritmo tiene la misma base, siempre va a ser igual a 1. Una tercera propiedad de los logaritmos que también es muy útil es que si yo tengo un logaritmo de una determinada base y quiero calcular ese logaritmo al número 1, vamos, el logaritmo de 1 siempre va a ser igual a 0. Entonces, estas son tres de las propiedades básicas que nos van a ser de utilidad al momento de tratar de despejar o resolver algún logaritmo y que siempre tenemos que recordar. Digo, si nos las aprendemos nos van a hacer la vida un poco más sencilla. Existen otras propiedades que son las que vamos a ver a continuación. Tenemos otras propiedades de logaritmos que también nos van a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, la primera nos dice el logaritmo de un producto. Básicamente nos dice, lo voy a leer, dice, el logaritmo de un producto siempre será igual a la suma de los logaritmos de los factores. Esto se puede escribir de la siguiente manera. Digamos que tenemos un logaritmo de una determinada base y a este logaritmo lo estoy sacando al producto o a la multiplicación de dos números. Por ejemplo, voy a poner c multiplicado por d. Entonces, cuando yo tengo este tipo de expresión, la puedo separar o la puedo reescribir de la siguiente manera. Puedo sacar el logaritmo de c y sumarlo al logaritmo de d. El resultado de esta operación va a ser igual a esta otra operación. Entonces, vamos a reescribirlo. El logaritmo de una determinada base a del producto de la multiplicación de dos números, c por d, va a ser igual al logaritmo, en este caso de c, más el logaritmo, en este caso del otro número, de d. Entonces, esta es una propiedad de los logaritmos que nos va a ser de mucha utilidad cuando queremos
fragmentar un logaritmo en dos partes. Otra propiedad muy importante es la siguiente, el logaritmo de un cociente. Básicamente nos dice que el logaritmo de un cociente, siempre será igual a la resta de los logaritmos de los factores. Esto traducido quiere decir que si yo tengo la siguiente expresión, logaritmo otra vez de una determinada base, en vez de una multiplicación tengo lo que sería una división entre dos números, vamos a poner otra vez C y D. Me dice que cuando yo tengo este tipo de expresión va a ser igual, en este caso, a una resta. Tendríamos otra vez el logaritmo de determinada base, en este caso del primer número C, pero en este caso tenemos un menos el logaritmo del otro número, en este caso D. Más o menos aquí vemos un cierto patrón. Si yo tengo una multiplicación, van a pasar sumando. Si yo tengo una división, van a pasar restando. Tenemos la siguiente propiedad, logaritmo de una potencia. Dice, el logaritmo de una potencia siempre será igual al exponente multiplicado por el logaritmo del factor. Traducido, tenemos otra vez logaritmo, una determinada base. Se lo queremos calcular a un número que está elevado a una determinada potencia. En este caso voy a poner la potencia como D. C a la D. Wow. Cuando tengo este tipo de expresión en el cual estoy calculando un logaritmo a un número que también tiene una potencia, lo podemos reescribir de la siguiente manera. Saco lo que es la potencia, en este caso D, la saco de lo que es el logaritmo punto, lo coloco aquí y la multiplico, en este caso, por el logaritmo del número al cual estamos calculando originalmente el logaritmo, en este caso C. Entonces así nos queda, así podemos fragmentar o reescribir lo que sería el logaritmo de un número en el cual está elevado a una potencia. Lo que hacemos es sacar la potencia, colocarla aquí y luego después la multiplicamos por el logaritmo del número al cual queremos calcular el logaritmo originalmente. Es otra de las propiedades. Finalmente, tenemos esta última propiedad, el logaritmo de una raíz. Nos dice que el logaritmo de una raíz siempre será igual al logaritmo de la cantidad subradical dividido entre el índice de la raíz. Traducido al español, nos dice que si tenemos una expresión de la siguiente manera, en este caso un logaritmo, pero en este caso se lo queremos sacar a una raíz. Tenemos la siguiente expresión, tenemos una raíz de algún determinado número, en este C, en este caso C, un determinado número, y recordemos el índice de la raíz va a ser cualquiera, vamos a poner en este caso D, puede ser cualquier número. Cuando yo tengo una raíz al cuadrado, el índice es 2. Bueno, si yo estoy sacando una raíz al cuadrado, el índice es 2. Si yo quiero sacar una raíz cúbica, el índice sería 3. En este caso me dice que el logaritmo de este tipo de expresión se puede reescribir de la siguiente manera. Tendríamos una división en la cual tenemos el logaritmo del número, en este caso C, y lo vamos a dividir entre el índice de la raíz, en este caso D. Entonces, de esta manera tenemos ya varias de las propiedades que tenemos para un logaritmo. Como tenemos una multiplicación, como tenemos una división, como tenemos una potencia y como tenemos una raíz. Y de esta manera podemos tener este tipo de expresiones y podemos reescribirlas de esta u otra manera, en su dado caso.
Este tipo de propiedades de los logaritmos son muy útiles cuando tratamos de resolver cierto tipo de expresiones o vemos que no podemos realizar la primera operación y que tenemos que reescribirla para poder encontrar la solución que nos hace falta. Bueno, como ya habíamos mencionado, una de las principales aplicaciones de los logaritmos es ayudarnos a manejar números extremadamente pequeños o números extremadamente grandes. Digamos, por ejemplo, que tenemos esta tabla y que nos interesa comparar, en este caso, el peso de distintos animales, distintos organismos. En este caso podríamos tener el peso de una amiba, el de una mosca, un pollo, un ser humano, un caimán, una ballena azul. Y que tenemos el peso en este caso en gramos. Como tenemos el peso en gramos, tenemos números muy grandes y esto realmente nos impide visualizar un poco una comparativa entre todos los resultados. En ciencia, por ejemplo, en muchas gráficas lo que se utiliza cuando se tienen valores extremadamente grandes es ponerlos en una escala logarítmica para que de esta manera sean un poco más comprensibles. En este caso, digamos, tenemos esta tabla, yo quiero hacerlo un poco más comprensible o en su dado caso quiero graficarlo. Por ejemplo, si yo quiero graficar esto en un pedazo de papel, no puedo porque parto desde valores muy pequeños a valores muy grandes, entonces la gráfica ya no es factible. De ahí entonces, para poderlo graficar en un pedazo de papel y que se vea bien, utilizo una escala logarítmica. Entonces tenemos nuestros valores y aquí vamos a obtener lo que es el logaritmo. Un detalle, las calculadoras solamente pueden, o al menos este modelo solamente puede calcular el logaritmo con base número 10 y es el que más se utiliza en ciencia. Podrían calcularse logaritmos con diferente base, pero eso depende de cada quien. Entonces, tenemos aquí, sería el logaritmo de 0.00000000001, que es igual a menos 12. Acá tenemos el logaritmo de 0.02 aproximadamente es menos 1.69. En otro caso tenemos el logaritmo de 2000, aproximadamente es 3.30. El logaritmo en este caso de lo que pesa un hombre, que sería 80.000 gramos, sería aproximadamente 4.90. En el caso del caimán, tenemos que un caimán pesa aproximadamente 1.000.000 de gramos, sería el logaritmo del millón. En este caso es idéntico a 6. Y en el último caso tenemos el peso de una ballena azul, que es aproximadamente de 150 millones de gramos. Entonces, este sería logaritmo 150 millones, que es aproximadamente 8.17. De esta manera vemos que habiendo recalculado los pesos a través del logaritmo, tenemos una escala que ya puede ser graficable. Vamos, si yo pongo en un pedazo de papel o si yo quiero graficar aquí en el pizarrón, me es más fácil colocar una escala que va desde menos 12 hasta 8 positivo, bueno, tal vez hasta 9 positivo, que en su dado caso, en el caso contrario, perdón, tratar de graficar lo que sería desde una escala que sería desde 0.0000001 a una escala de 150 millones. Entonces, de ahí es una de las principales aplicaciones de los logaritmos, tratar de ayudarnos a manejar números extremadamente grandes y números extremadamente pequeños. Y en este caso, crear una escala que sí se puede graficar. Ojo, cuando tenemos resultados hay que tener mucho cuidado de
manejar esto de los logaritmos, porque a veces puede ser muy engañoso. Puede ser que veamos en un artículo explicado lo que son resultados en escala logarítmica, pero a veces nos están enmascarando lo que son los verdaderos resultados. Finalmente vamos a ver una aplicación de los logaritmos, en este caso en el campo de la química. En la química los logaritmos nos van a hacer utilidad para calcular lo que es el pH. El pH sería el potencial de hidrógeno, que no es otra cosa más que una escala adimensional que nos está indicando la concentración de iones hidrógeno que tenemos en una solución química. Esto lo vamos a ver de la siguiente forma. Tenemos que el pH, esa está la fórmula, pH va a ser igual a menos el logaritmo base 10, de lo que sería la concentración de iones hidrógeno. Esta expresión también la vamos a encontrar de la siguiente manera. pH es igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Personalmente esta es la forma más correcta, o que representa un poco más la idea del pH. El problema de esta otra fórmula es que tiene implícita la idea de que existen los protones de forma independiente. Un ion hidrógeno sería nada más un protón. Si yo recuerdo, un átomo de hidrógeno sería un protón con un electrón que está ahora alrededor. Es el modelo clásico. Y cuando yo rompo lo que sería esta asociación, estaría yo indicando que existe un protón de forma libre, lo cual es un tanto extraño. Digamos que, por ejemplo, yo tengo un vaso con agua. En ese vaso de agua voy a tener muchas moléculas de agua y también voy a tener lo que es iones hidrógeno, o en este caso protones. El problema es que los protones nunca van a existir de forma independiente, siempre van a estar asociados a otra molécula. Básicamente lo que sucede es que, por ejemplo, yo tengo una molécula de agua, recordemos que sería lo que sería un átomo de oxígeno asociado a dos átomos de hidrógeno, y lo que sucede es que cuando se rompe por alguna razón una molécula de agua y libera lo que es un protón o un ion hidrógeno, este inmediatamente se va a asociar a otra molécula de agua. De ahí entonces este protón que está aquí pasaría a este otro lado y inmediatamente formaría una asociación con la molécula de agua que está cerca de él. Esta estructura al final de cuentas tendría lo que sería una carga positiva. Pero esto ya es un poco más de química, simplemente es la idea de explicar por qué existen estas dos fórmulas. En este momento estamos viendo lo que es la aplicación de los logaritmos a lo que es química y en este caso al cálculo de lo que es el pH. Ahora bien, ya habiendo explicado por qué existen estas dos fórmulas, vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar esta. Y digamos que tengo diferentes soluciones químicas. En la primera, por algún método, yo calculo lo que es la concentración de iones hidrógeno. Y tengo, por ejemplo, que es 1 por 10 a la menos 14 molar. Tengo esa concentración. En química, por lo general, siempre se utiliza lo que son corchetes para indicar una concentración de un compuesto químico. Tengo otra solución química y me dice que la concentración de iones hidrógeno sería 1 por 10 a la menos 7. Vuelvo a medir otra vez la concentración y tengo otra solución y me dice que es 1 por 10 a la menos 5. Y finalmente tengo una última solución, la mido, me dice que es 1 por 10 a la menos 1 molar. Tengo estas concentraciones y lo que me interesa es ahora calcular lo que es el pH. Veo la fórmula del pH, otra vez tengo pH, va a ser igual a menos el logaritmo. Logaritmo, si yo no indico la base, automáticamente entiendo que es un logaritmo base 10. pH es igual a menos logaritmo base 10. pH es igual a menos logaritmo base 10. pH es igual a menos logaritmo base 10 de esta concentración. Vamos a estas concentraciones molares.
Ojo, aquí yo tengo la expresión dividida en dos partes. Habíamos mencionado que dentro de las propiedades de los logaritmos, una de las propiedades más importantes es que no existen los logaritmos negativos, vamos, no existen los logaritmos de números negativos. En este caso, yo tengo una expresión que está dividida en dos partes. Yo tengo un signo negativo y después tengo otra expresión que me dice logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 molar. Este signo negativo se puede considerar que está multiplicando. Esto lo puedo poner yo en un paréntesis y el signo negativo lo puedo poner en otro paréntesis. Entonces tengo la expresión dividida en dos partes. Lo que está de este lado del logaritmo, me estoy calculando el logaritmo a un número positivo, por lo tanto esta expresión es correcta. Y es algo que no debemos de confundir. De ahí entonces este signo lo pasamos de este otro lado, ya al momento de resolver lo que es nuestra expresión. Y lo que quedaría sería, pongo un paréntesis y calculo lo que es el logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 molar. Para ello, bueno, voy a utilizar lo que es mi calculadora. Si tienen algunas dudas de cómo utilizar una calculadora de forma correcta, se los recomiendo ver los otros videos que tenemos en mi canal. Y en mi calculadora pongo lo que es el logaritmo, abro paréntesis, 1 por 10 exponente a la menos 14. Cierro paréntesis y me dice que el resultado de este logaritmo es igual a menos 14. Vuelvo a calcular el logaritmo para la siguiente solución. El signo negativo lo paso otra vez, uno negativo, abro paréntesis, vuelvo a calcular el logaritmo, paréntesis, 1 por 10, exponente a la menos 7, cierro paréntesis. En mi calculadora me dice que el resultado de esto es menos 7. Este va a ser otra vez, pongo el signo, abro paréntesis, calculo, obviamente va a ser menos 5. Otra vez, negativo, abro paréntesis, obviamente el logaritmo de 1 por 10 a la menos 1 va a ser igual a menos 1. Y ya tengo más o menos casi calculado el pH. Ahora simplemente tengo que respetar la ley de los signos. Menos por menos me va a dar más. Entonces tengo aquí que el pH es igual a 14. Menos por menos me va a dar más. Va a ser 7 positivo. Bueno, más. Menos por menos me va a dar más. Va a ser 5 positivo. Menos por menos me va a dar más. Me va a dar 1 positivo. Y tengo ya la escala del pH. En este caso, la idea es que el pH me permite visualizar de forma sencilla de una escala que sería hasta de 0 a 14 lo que es el pH, en este caso la concentración de los iones hidrógeno que tengo en una solución química. Básicamente la idea es que si yo tengo un valor de 14, tengo una concentración muy pequeña de iones hidrógeno y por lo tanto esta solución va a tender a ser una solución básica. Conforme yo tengo una mayor concentración de iones hidrógeno, voy a tener una solución más ácida. Y esto lo podemos ver de forma sencilla sin tener que estar viendo estos números tan incómodos, simplemente viendo una escala que va de 0 hasta 14. Entonces tendríamos ácido cuando se tiende hasta 0 y básico cuando va hacia 14. Para más videos del tema, busca en las listas de reproducción del canal y no olvides compartir este video con tus amigos.